qué cosa se necesita para esta primera práctica, ¿no es cierto? Pero antes de entrar a esta primera práctica, lógicamente vamos a hablar del sistema BO. El sistema BO, señores, eh, se descubrió como una tarde que estamos pasando nosotros, después de ingerir sus alimentos del mediodía. Carla Steiner, en su, en su ambiente de trabajo, de investigación, sobre la mesa ve un grupo de glóbulos rojos en un lado y un grupo de sueros en otro lado de otras personas. Entonces, al azar agarró un glóbulo rojo y mezcló con suero que pertenecía, ¿no es cierto?, a dos personas. Y esto fue lo que ocurrió en ese momento, ¿no es cierto? Es lo que ocurrió con lo que vamos a ver en este momento. ¿Ah? Entonces, esto le ocurrió. O sea, agarró glóbulos rojos de unas personas y suero de otra persona diferente, ¿no? Entonces, agarró, este es el glóbulo rojo de esa persona y este es su suero, lógicamente. Pero para que esto ocurra, se conozca esta estructura, lógicamente el suero de esa persona hizo que se aglutinara esto, ¿no? En otras palabras, ¿no? Eh, encontraron que ese glóbulo rojo, ¿no?, tenía un antígeno A, y eso lo determinó un anti-A. Pero ese anti-A, ¿a dónde pertenecía? Si era de otra persona, a una persona que era probablemente grupo B, ¿no? Nosotros sabemos que el grupo B ahora, sí, sabemos eso, que el grupo B, todas las personas que son grupo B tienen un anti-A. Entonces agarraron probablemente un suero de una persona como tal, que no se sabía el nombre hasta ese momento, y se mezcló con este glóbulo rojo y aglutinó. Aglutinó, y la Steiner, que estaba haciendo ese estudio, se asustó, ¿no? Entonces había descubierto esto de acá, un antígeno A, ¿no? Y de pronto estudiaron su suero, y su suero acá está, que tenía anti-B, lo que acabamos de decir, ¿no? Y como fue el primer, digamos, antígeno en descubrirse, lógicamente la Steiner le puso el nombre A porque en su sala de trabajo, de investigación, había un abecedario y él dijo, voy a ponerle la primera letra del abecedario. Y nosotros sabemos que desde ese momento eso se llama grupo A porque había descubierto supuestamente, así lo llamó él, un antígeno A en aquel momento. ¿Ya? Entonces, es así que la Steiner descubre el sistema ABO. Y esto fue el año 1900-1901. Yo quisiera que todo esto anoten, por favor, aparte de la clase práctica que les voy a tomar, esto les va a servir para el quinto examen. Yo ya no voy a hacer clase y ya no voy a hablar más de esto en el quinto examen. Entonces, desde ahora vayan ustedes apuntando, porque eso va a venir también en el quinto examen, ¿no? Entonces, por todos estos hechos, la Steiner es llamado, ¿no es cierto?, el padre de la inmunematología, ganador de un premio Nobel, ¿no? Y él nació un 14 de junio. A ver si alguien me puede decir qué cosa se celebra el 14 de junio, para ponerle su nota. ¿Alguien me puede decir?
El día mundial del donante de sangre. ¿Quién me ha hablado? 3 creo a la vez, doctor. Timana Gutiérrez, sea. En Sea trío. Salazar Daniel. En trío. A ver, ¿quiénes son los que me han hablado? A ver, los tres. ¿Quién es? Timana Gutiérrez, Timaná, Sea Salazar. ¿Quién Trujillo más? Medina. Trujillo Medina, doctor. Sea Salazar Trujillo, Daniel. César. Sea Salazar Daniel, doctor, disculpe. Sea Salazar. Sí, Daniel Sea, con Z, Daniel Sea. Ya, sí, ya lo sé, ya. Daniel Sea, ya. Listo, los tres en trío. Muy bien, ya vamos a ponerle su nota que corresponde. Muy bien, efectivamente, ¿no? Un 14 de junio nació, por todo esto hecho que se descubrió en ese año, este señor, digamos, festejamos en el mundo el 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre, ¿no? Entonces, miren ustedes, hoy sabemos que el grupo A, que han estado comentando sus compañeros, ¿no? A, nada más que A, tiene antígenos A, ¿no es cierto? En la membrana del glóbulo rojo. Pero vamos a ver cómo es esta estructura A, vamos a ver más adelante. Lógicamente, en esta diapositiva, como dice A, RH positivo, el RH positivo generalmente, el factor RH positivo generalmente se le designa al antígeno D mayúscula, que acá está, ¿no es cierto? Por eso también tiene acá pues, el antígeno D mayúscula. Pero este grupo A, ya hemos comentado por ese antígeno A en la membrana, en su plasma o en el suero, si se saca sin anticoagulante, tenemos este anticuerpo llamado anti-B, ¿no? Anti-B, y ustedes están viendo acá una molécula grande, es un pentámero, ¿no? Es una inmunoglobulina M, ¿sí? Antiguamente este anticuerpo anti-B se llamaban anticuerpos naturales, así se le llamaban. Tomen nota de todo lo que estoy hablando. Nuevamente les digo, esto les voy a preguntar en el quinto examen. O sea, este anticuerpo que estamos viendo se le llamó un inicio anticuerpos naturales. Más adelante se les llamó anticuerpos completos, ¿no? Porque era una molécula grande y reaccionaban sin ninguna ayuda, por ese motivo se le llamó así. Y después todavía, cuando ya se hicieron los estudios, se comprobó que era así su estructura, un pentámero, y se le llamó un anticuerpo tipo inmunoglobulina M. Ajá. Pero también, aparte del anticuerpo que estamos hablando, estos anticuerpos, que como en este caso del grupo A va a tener anti-B, se van a formar a partir de los 6 meses de haber nacido, ¿no? Así nacen solitos, por eso se le llamó en un inicio anticuerpos naturales. Pero la verdad es que estos anticuerpos se forman, ¿no? Realmente por algo, por algún estímulo de afuera, ¿no? Como por ejemplo todo lo que respiramos, lo que nuestra mamita cuando estábamos bebitos nos da nuestra papilla, la lactancia materna, entran muchos antígenos y esos antígenos son los que producen estos anticuerpos. Miren, ustedes pueden comprobar que si este señor es de grupo A, se forma un anticuerpo inverso, digámoslo así, ¿no? No puede formar anti-A, no. Normalmente no se forma eso, pero puede haber. Y si esta persona es grupo A y hay un anti-A, puede existir, pero ya de una manera patológica. O sea, estamos hablando ya de una enfermedad. Así es. ¿Ya? Normalmente no debe haber. Normalmente no podemos tener un anticuerpo contra lo que yo tengo. No. Eso es patológico. Muy bien. Entonces, más adelante vamos a ver todo esto que corresponde al antígeno A. Ya sabemos que este es un anticuerpo natural, completo, ¿no? Un anticuerpo tipo IgM,
¿no? Un anticuerpo también llamado frío, un anticuerpo o también llamado sin importancia clínica. Pero como dijimos que viene de una estimulación de fuera de nuestro cuerpo, en vez de ponerle solito anti-B, yo puedo ponerle como un prefijo antes, alo anti-B. ¿Ya? Ese alo quiere decir que es de un estímulo de fuera de mi organismo. ¿Ya? O sea, estamos hablando entonces que este señor de grupo A tiene un halo anticuerpo anti-B. O puedo llamarle un halo anticuerpo natural, un halo anticuerpo completo, un halo anticuerpo frío, un halo anticuerpo tipo inmunoglobulina M, un halo anticuerpo sin importancia clínica. Y yo puedo seguir llamando. Es un halo anticuerpo esperado, porque siempre va a haber. Si Lucho nace, va a nacer con este grupo A, por ejemplo. Y a los 6 meses va a tener este halo anticuerpo anti-B. ¿Producto de qué? De lo que come, las papillas, la lactancia materna, etcétera, etcétera y etcétera. ¿Ok? Esa es la estimulación natural. ¿Ok? ¿Ya? Muy bien. Entonces, para poder desarrollar esta presencia de una persona con estas características de grupo A, miren ustedes, tenemos que hacer un estudio de la prueba globular, o sea, de esta prueba, y un estudio de la prueba sérica, o sea, del suero de esa misma persona. Entonces, nosotros vamos a emplear acá reactivos comerciales, ¿no? Acá está anti-A comercial, anti-B comercial, anti-AB, lectina 1, anti-D y control de RH al 5%. Y mezclamos, esa es una reactividad en tubo, ¿no? Entonces, la reactividad en tubo, que son lógicamente actividades, si se quiere, un poco grotescas, que solamente me pueden determinar, si yo hablo inmunoglobulinas G, cuando esa persona tiene a partir de 120 a 150 moléculas de IgG, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de esa cantidad, recién me va a determinar el método en tubo, por decirlo, ¿no? Entonces, sabemos que todo esto me ha reaccionado solamente con anti-A, o sea, quiere decir que aquí hay antígeno A, y está acá, está demostrando. Con el anti-B comercial no hay nada, o sea, no hay estructuras acá, antígeno B. El anti-AB, por ejemplo, nosotros lo seguimos empleando aquí en el banco de sangre, especialmente por dos motivos, ¿no? Realmente este reactivo, estamos hablando de reactivo, ¿eh? Hace un momentito hablamos de otra cosa. Este es un reactivo comercial que se llama anti-A,B, ¿no? Esto realmente ya no deberíamos utilizarlo. Nosotros acá en el banco de sangre lo compramos todavía y vamos a explicar por qué. Estos reactivos anti-A y anti-B antiguamente eran de origen policlonal, o sea, de origen humano, ¿no? Se sacaban esos de los sueros de las personas que tenían alto título, lo envasábamos y ahí está. Esos son reactivos llamados así policlonales, ¿no? Cuando había esos reactivos policlonales de humanos, teníamos que utilizar este reactivo anti-A,B, que era el único que podía detectar si este realmente era un grupo A, y te detectaba acá todas maneras, ¿no? Porque había algunos de estos reactivos policlonales antiguos, que ahora ya no hay, podía, por ejemplo, en este caso, podría decir negativo, pero tenía antígenos, pero salía negativo. Ese era el problema de los reactivos policlonales de humanos. Pero con este AB, acá sí de todas maneras se deschapaba, ¿no es cierto? No se escapaban, en otras palabras, ¿no?
Por eso que acá, por ejemplo, hemos puesto una rayita porque ya no es necesario utilizar. ¿Por qué? Porque estamos utilizando reactivos monoclonales. Ojo, puede ser pregunta de examen. ¿Ya? Nosotros en nuestro hospital esto lo compramos todavía. ¿Para qué? Para comentarles, así como estamos comentando ahora a ustedes, como parte de la enseñanza, la docencia en otras palabras, y también, por ejemplo, si vienen a donar sangre y en el banco de sangre yo tengo bastante sangre de grupo A o de grupo B y no quiero esos grupos porque tengo mucho y si yo sigo sacando se van a vencer y lo voy a eliminar después. Entonces, si yo quiero hacer que no venga ninguno de esos donantes con una gotita y si me salió reactivo o positivo, no señor, hoy día no le vamos a recibir su sangre y lo podemos posponer. Por ejemplo, para esas cosas sí sirve. La lectina A1 es un reactivo, ¿no?, que es preparado por unas raíces de unas plantas, ¿no? Entonces, si me da reactivo, yo puedo decir, si aquí ya salió A, esto me está diciendo que pertenece al grupo A1. Si esto salió negativo, un cerito, quiere decir que probablemente sea un A2. ¿Listo? Y acá con el anti-D para detectar este antígeno D y siempre debe tener su control de la RH. O sea, esto todo es para la parte globular, como dice acá bien clarito, ¿no? Muy bien, ¿y cómo analizamos esto? Esto tenemos que ver. O sea, yo ya sé que el grupo A debe tener anti-B, tipo inmunoglobulina M, lo que está diciendo aquí. Entonces, acá vamos a hacer la prueba sérica. La prueba sérica, como reactivos, tiene hematíes A1, hematíes B, hematíes O. Muy bien. Como en este caso, si yo tengo reactivos hematíes B, como en este caso he dado reactivo 4 cruces, yo para hacer esta prueba necesito una gotita de este reactivo, ¿no?, de hematíes B, una gotita nada más, al 5%, lógicamente, y le agrego 2 gotas de suero de mi paciente. Y así igualito hago los otros tubitos. Pero como en este caso me salió reactivo con el hematíes B, yo puedo afirmar con hematíes B, o sea, ese reactivo tiene antígenos B, en otras palabras, y mi paciente, el problema en el suero, tiene anti-B. Entonces, esto es lo que se está visualizando de esta manera y estamos detectando este anti-B. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Me han entendido acá? Muy bien. Sigamos entonces. Eso fue entonces el primer grupo que determinó Carl Lasseiner. ¿Ok? El segundo grupo, miren, que determinó Carl Lasseiner, es este, ¿no? Miren, ya reaccionó con el reactivo anti-B, o sea, está detectando que hay un antígeno B, ¿no es cierto? Y lógicamente el D mayúscula, ¿no? ¿Y qué anticuerpo? Miren con él, los hematíes A1, hematíes, o perdón, anticuerpos, ¿no es cierto? En este caso, anticuerpos anti-B. O sea, una persona de grupo B tiene antígeno B en la membrana del glóbulo rojo y en el suero tiene un anticuerpo anti-A, ¿no es cierto? Un halo anticuerpo natural anti-A, muy bien. Puede llamarse un halo anticuerpo tipo inmunoglobulina M, un halo anticuerpo completo, un halo anticuerpo frío, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Steiner, al segundo grupo que determinó de esa manera, le llamó pues el que sigue después de A. ¿Qué sigue? B. Aquí tenemos el grupo B, ¿cierto? Ya todo esto es lo mismo, el estudio entonces, ¿no? Muy bien. Entonces, después ya siguió la Steiner haciendo sus evaluaciones y llega un momento que este glóbulo rojo mezcló con sueros,
de esas personas que estaban sobre la mesa con 2 sueros y ninguno aglutinó. Con ninguno aglutinó. Eso quería decir que en la membrana del glóbulo rojo, supuestamente hasta ese momento, no había antígenos A ni antígenos B, ¿no es cierto? Lógicamente, después se comprobó que en esta membrana había el antígeno H mayúscula, ¿no es cierto? Entonces, y aquí también hay discusiones que vamos a hacer, como ya hemos mencionado también hace un ratito, ¿no? Entonces, el grupo O tiene en su membrana de glóbulo rojo, no tiene, o sea, es sin antígeno A y sin antígeno B. Entonces, podemos decir esa palabrita sin antígeno A, sin antígeno B, ese sin traducido al alemán como ONE, O-H-N-E, que quiere decir sin en alemán, ¿no? Entonces, eso, a su primera letra, exclusivamente, por ese hecho, se le llama grupo O, no grupo 0, ojo, ¿ya? Entonces, después se comprobó, pues, que realmente, si no había sustancia ni A ni B, no podíamos decir este grupo es sin antígeno en general. Podríamos decir sin antígeno A y sin antígeno B, que era totalmente diferente, ¿no? Pero después se comprobó, como estamos comentando, que tenía este antígeno H mayúscula. Y lo vamos a ver más adelante también. Después, o sea, acá se enfrentaban con antisueros comerciales anti A y anti-B, ninguno dio reactividad, ¿no es cierto? Con el anti-D, como era RH positivo, sí dio, ¿no es cierto? Pero ¿qué cosa había en el suero? Había esto, ¿no es cierto? Esto es lo que estamos viendo nosotros, ¿no? ¿Qué estamos viendo acá? ¿No? De pronto, miren ustedes, tenía anti-A, aquí está, una molécula grande, tenía anti-B, otra molécula grande, y tenía esto, ¿ve? Una molécula pequeña, un monómero llamado, ojo, siempre digan así, anti-A, B. No digan anti-A, B, no. Tienen que decir anti-A, B. Y lo más importante es saber esto. Como yo siempre les digo a ustedes, olvídense de su nombre, pero no se deben olvidar de este anticuerpo, porque es importante que debemos conocerlo y es el causante de enfermedad hemolítico de recién nacido desde la primera gestación. O sea, una dama con este grupo O y puede tener hijitos A o hijitos B, producto lógicamente del esposo, algunos de sus niñitos pueden ser de grupo A o de grupo B, y ellos, desde la primera gestación, pueden causar enfermedad hemolítica de recién nacidos, señores. ¿Ya? Entonces, yo desde ahora a las damas que tienen este grupo O, y si se piensan casar, etcétera, ¿no? Tiene que ser del mismo grupo O, ¿no? Si tienen sus amiguitos de grupo A o de grupo B, el primer bebé que tengan va a tener enfermedad hemolítica de recién nacido. Entonces yo ya le dejo eso a su criterio para una discusión en cualquier momentito que podamos tener, ¿no? El año pasado había pues una compañera de ustedes que le comenté y me dijo, pues, doctor, yo soy de grupo O, pero mi novio, mi enamorado, que lo quiero bastante, es de grupo A. Yo me tengo que casar, cueste lo que cueste, aunque sufra mi niño, pero ¿qué voy a hacer? No lo puedo abandonar a mi pareja, dijo. Bueno, eso ya depende de cada uno, ¿no es cierto? Pero eso lo vamos a dejar a discusión más adelante. Y ojalá que ustedes me hagan acordar para poder discutirlo, porque son cosas muy interesantes que podríamos hablar. ¿Ok? Entonces, eso fue el segundo grupo, o el tercer grupo de sangre que se encuentra, pero esto hoy llamamos grupo O. ¿Cómo le llamó la Steiner en un inicio? ¿Alguien tiene una idea?
Miren, señores, si yo tengo el abecedario, el primero le llamó la C del grupo A, el segundo grupo B. El tercero, ¿cómo creen que se le llamó? Sí. Este se le llamó grupo C, así es, señores. Pero todo esto que estamos hablando con ustedes, realmente es maravilloso conocerlo, contarlo como una historia. Es muy interesante, es muy bonito, es muy divertido, porque aparte hubo muchas anécdotas, señores. Al menos yo disfruto cuando hago clase con ustedes, ¿no? Porque es algo tan maravilloso que en aquel momento que apareció este grupo, había un grupo que decía, no, grupo C, no, grupo... Y miren ustedes, y justo hoy día comentábamos en una reunión que hemos estado acá en el Banco de Sangre de la Almenara. Ustedes saben, o si no lo saben, les digo que estamos de aniversario en el banco de sangre del Hospital Almenara. Nuestro banco ha cumplido hoy día 78 años de fundar el banco de sangre en nuestro querido Hospital Almenara, señores. Hoy día estamos de mantel largo, hemos estado festejando, seguimos festejando mañana también. Y eso es para todo el personal que trabaja aquí, como dicen, se sacan el ancho, ¿no? Acá todas las personas tienen que seguir escalando posiciones, y cuando digo escalando, tienen que seguir estudiando. Acá no hay ningún flojo, todos estudian. Hasta la secretaria tiene que saber banco de sangre. Si no, son despedidos, señores. Entonces, eso es lo más bonito, lo más hermoso, ¿no? Como yo ya comenté a ustedes, nosotros hemos pasado, hemos evolucionado tremendamente. Y contar de la historia del banco de sangre, pues es tan bonito, como decía hoy en día en las palabras que me dirigí al personal que trabaja, por ejemplo, y eso lo vamos a hacer, acuérdense, delegada, usted me va a hacer acordar, usted va a decir, doctor, ¿y su clase? A ver, ¿dónde está? ¿No? Porque en nuestra clase que vamos a hacer, en la nueva nomenclatura internacional de los grupos, ahí lo vamos a mostrar. Por ejemplo, siempre ha habido discusiones, discrepancias, ¿no? Porque había grupos americanos, grupos europeos, que decían, no, hay que hablar de esta manera. El otro decía, no, no es lo más correcto, etcétera. Se peleaba, y eso está descrito, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, el año 50 decían, vamos a llamarle al grupo O romano 1 con el grupo O. Al grupo A, romano 2 con el grupo antígeno con la letra A. Y otro grupo decían, no, hay que llamarlo diferente. Hay que llamar romano 1 con el AB, por ejemplo. Y así discutían, ¿no? Hay una serie de corrientes diversas, ¿no? Pero ese es tan bonito mencionarlo. A ver, por favor, quiero silencio al otro lado. Entonces, ese es bonito recordar, porque en el año 50 se mencionaba todo lo que le estoy comentando, en el año 50. Y acá en el banco de sangre, comencé a rebuscar los libros del año 50 y encontré lo que se discutía en ese momento a nivel mundial, acá también lo hacían, miren señores, o sea, para que ustedes se den cuenta, a la par de ocurrencias en el mundo, el Hospital Almenara también estaba al tanto de lo que ocurría en ese momento. Es lo bonito, ¿no? Cuando tenemos esas evidencias, cómo evoluciona una entidad, un banco de sangre, como que estamos hablando, ¿no? Ya vamos a ver en la clase cómo evolucionaron, cómo se cambiaron los nombres, qué errores hubo acá en el Perú de nuestros maestros que nos enseñaban equivocadamente, señores. Ah, ya lo hablaremos en su momento realmente.
¿no? Muy bien, entonces ya tenemos el tercer grupo O, ¿no? Ya tenemos que decir entonces, como grupo O, no podemos llamarle grupo 0, y más aún, como decía Brian, ¿no? Tiene un antígeno H mayúscula. Y vamos a ver, aquellos que no tenían H mayúscula, supuestamente, al no tener H mayúscula, no tenían H, ¿no? Se graficaban como un O minúscula, que era el grupo O Bombay, ¿no es cierto? Eso también tiene sus características muy especiales que vamos a ver más adelante, ¿no? Muy bien. Entonces, son estudios que hemos hecho acá, pero son estudios que presenté en un congreso, ¿no? De eso no vamos a hablar ahorita. Muy bien. Pero vamos a hablar de otras cosas, ¿no? Hemos hablado. Y acá está, miren ustedes, el otro grupo que nos falta, el cuarto grupo, el grupo AB. El grupo AB, que tiene en su membrana de glóbulo rojo, tiene antígenos A y tiene antígenos B. En este caso, como es AB positivo, tiene el antígeno D mayúscula. Ajá, miren ustedes. O sea, este grupo AB tiene esto, ¿no es cierto? Y acá lo podemos ver, miren ustedes, ¿no? Tiene acá con el anti-A, tenía una cruz nada más, debería ser 4 cruces. Vamos a ver por qué. Con el anti-B tiene 4 cruces, o sea, estamos diciendo que es un grupo AB, ¿no? No era necesario esto, pero miren ustedes, se hizo la lectin A1 y acá dio, probablemente acá dio negativo, ¿no? Dio negativo y probablemente este era un grupo A2B, así es, ¿no? Y miren ustedes, si nos vamos a la parte sérica, o sea, analizar en el suero, todo salió negativo. O sea que acá en el suero, miren, no hay nada. El grupo AB no tiene ningún anticuerpo, ¿no? Normalmente, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido... ¿Pueden escuchar al doctor? Doctor, no se le escucha, doctor. No se le escucha, doctor. Pero le fue el internet, parece.